buenas tardes a todos y todas. Gracias otra vez, acá desde el Polo Formativo del Fin del Mundo, junto con Néstor Borri, Santiago Barassi y mi nombre, seguimos con este ciclo de entrevistas, relevamientos, estas conversaciones que queremos proponer del Polo Formativo del Fin del Mundo, desde Argentina, para la región y para el mundo, sobre temas que consideramos importantes, estratégicos, y que son parte también de la agenda del tiempo que nos toca. Lo hacemos hoy junto con Bruno Rodríguez, referente de Jóvenes por el Clima Argentina, activista, militante en lo que respecta a la cuestión ambiental, medioambiental, socioambiental, y bueno, con una conversación que también no solamente toca esa dimensión de la cuestión climática o de la cuestión vinculada a la agenda medioambiental, sino también con el tema de la participación, la militancia y el activismo juvenil. Y bueno, agradecidos entonces, Bruno, de tenerte acá hoy, de poder concretar esta entrevista, y bueno, esperemos que salga una buena conversación. Al respecto, y para ya comenzar esta conversación, esta entrevista, preguntarte un poco sobre, bueno, Jóvenes por el Clima, sobre Argentina, y puntualmente cuál es tu reflexión y tu mirada de por qué esta centralidad que va tomando en la agenda juvenil la cuestión climática, y bueno, y una mirada desde Argentina. Muy bien, primeramente muchísimas gracias por la invitación a este intercambio. Yo formo parte de una organización socioambiental llamada Jóvenes por el Clima Argentina, que en realidad es la expresión local de un movimiento internacional llamado Fridays for Future, Viernes por el Futuro, el cual originalmente fue impulsado a partir de las masivas manifestaciones que se dieron en primera instancia por muchísimos países europeos y que después se terminaron extendiendo a nivel internacional. Este movimiento se encolumnó tras la figura de la activista sueca Greta Thunberg, y finalmente en Argentina pudimos construir una expresión local que esté arraigada fuertemente a las tradiciones de la militancia socioambiental que nos provee el pensamiento de la ecología política latinoamericana, y en función de el respeto a esta idiosincrasia tanto local como regional, desplegamos nuestra experiencia militante en las distintas resistencias territoriales, en las distintas luchas por la búsqueda justamente de la unión entre el paradigma de la justicia ambiental y la justicia social. Yo creo que, yendo directamente a la segunda parte de tu propuesta, que es el pensar cómo actualmente se está colocando la agenda ambiental en la agenda de la política nacional, yo creo que los pasos agigantados que se dieron en los últimos años respecto a la importancia que se le da a la problemática ambiental en Argentina tiene que ver con el impulso no solamente de los actores emergentes, que los vemos con el ejemplo de la juventud, manifestándose masivamente en todo el país en distintas instancias muy importantes, sino también me parece que con el empuje que le dan aquellas tradiciones ya arraigadas en la tradición justamente de la lucha socioambiental argentina, que tienen que ver, por ejemplo, con las experiencias de las asambleas antiextractivistas en la Patagonia Argentina, o de las resistencias que llevan adelante los pueblos originarios contra determinados proyectos que actúan en detrimento de sus condiciones de vida, o actores realmente fundamentales que palpablemente, por su propio sufrimiento incluso plasmado en el cuerpo de estas personas, muestran justamente la inviabilidad del modelo productivo actual, si es que no se incorporan perspectivas de justicia ambiental, como lo son, por ejemplo, los pueblos fumigados a lo largo y ancho de la ruralidad del país. Entonces, me parece que, en definitiva, está avanzando realmente de una manera muy positiva la colocación de esta agenda en el centro de la discusión sobre la política nacional, y si podemos interseccionar pliegos reivindicativos vinculados a otras luchas sociales con el ambientalismo, en definitiva esos procesos se van a ver potenciados de manera superlativa.
Bruno, te preguntaría primero una cosa más descriptiva para compartir, porque creo que, un poco por el panorama por lo agigantado de los pasos incluso, hay mucha gente muy activa en términos de compromiso con lo colectivo, solidario, social, político, sectorial, que a lo mejor no se encontró quizás con el momento más de visibilidad, de explosión, de puesta en la agenda y en la escena pública de esto, pero no conoce el camino. ¿Por qué no nos contás un poquito tu propio camino? ¿Cómo te encontrás vos con la cuestión, con Jóvenes con el Clima, y qué fue pasando con ese movimiento hasta llegar? Yo creo que la marcha de hace unas semanas quizás fue un punto ahí de visibilidad en la escena pública bastante singular por la convergencia de actores y justamente por la visibilidad. Eso es una cosa que te quiero preguntar. Y te adelanto algo que es toda otra pregunta, porque vos mencionás ahí, para que lo tengamos en la cabeza, porque me interesa que lo conversemos, el punto donde la construcción de Jóvenes por el Clima en Argentina y de los espacios donde vos te movés enraizan, digamos, y se articulan en las propias tradiciones. Pero vos lo debés saber mejor que nosotros, hay una parte de las tradiciones que no necesariamente convergen, sino que algunas veces irán paralelas, otras divergen o se oponen, o en todo caso que el encuentro con las tradiciones de defensa de lo colectivo, de construcción de la justicia social o de luchas y de construcciones en Argentina, no todas tienen una facilidad, vamos a decirlo así, para articular la cuestión ambiental, ¿no? Más allá de estos últimos pasos. Entonces, son dos preguntas, Bruno. Uno, contarnos un poco, medio descriptivamente, el camino, pero ya teniendo a la vista esto que entendemos que es un problema y seguramente debe ser uno de tus desafíos al liderar, a ser referente, a ir construyendo con otros este camino. Bueno, recapitulando un poco la historia de cómo me inserté en esta experiencia que actualmente transito del activismo socioambiental, Jóvenes por el Clima Argentina nace como una respuesta, digamos, en 2019, ante las convocatorias que se estaban haciendo mundialmente desde la juventud para marchar en una determinada fecha de manera articulada, todo el mundo, todas estas expresiones a nivel internacional de manera articulada, específicamente contra la crisis climática y ecológica. Esto se produjo tras la publicación del informe titulado 1.5 del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que es el organismo científico más importante a nivel global actualmente sobre la materia, en el que se arrojaron conclusiones realmente catastróficas respecto al rumbo que actualmente transita la humanidad si es que no se llevan adelante modificaciones, cambios estructurales, transformaciones de proporciones épicas en nuestros sistemas de producción y de consumo. Se hablaban de consecuencias directamente que pueden tornarse irreversibles de seguir, digamos, en este camino. Entonces, al enterarnos justamente de esta información tan alarmante en Argentina, decidimos construir Jóvenes por el Clima para tener un lugar sobre el cual poder desplegar una convocatoria hacia el público general en esta movilización que se dio el 15 de marzo del año 2019 y que después tuvo su seguimiento con otras instancias que multiplicaron muchísimo su potencia de convocatoria. Y yo personalmente en la organización me dedico a problemáticas, a temáticas vinculadas con la incidencia política tanto en ámbitos institucionales como también en la articulación con movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones populares, sindicatos y distintas expresiones de la vida social y política de la Argentina que necesariamente deben converger sobre la construcción de una agenda ambiental que satisfaga la mayor cantidad de intereses, por lo menos de la vida de la comunidad organizada, ¿no? Y este trabajo que vengo realizando tiene sus pilares centrales sobre la victoria que pudimos obtener en distintas ocasiones respecto, por ejemplo, a los procesos de incidencia parlamentaria. En su momento, durante el año 2019, logramos, por ejemplo, que Argentina sea declarada en estado de emergencia climática y ecológica el 17 de julio del mismo año,
a partir de un proceso de incidencia muy fuerte. Y finalmente también en ese mismo año logramos que se apruebe la primera Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático. Posteriormente, la batería de iniciativas parlamentarias se fue expandiendo en tanto y en cuanto el movimiento ambiental también fue creciendo. Y hoy, por ejemplo, estamos debatiendo sobre la posibilidad de revitalizar el tratamiento parlamentario de muchísimos de esos proyectos, como lo es, por ejemplo, la ley de humedales, la ley de acceso a la tierra, la ley de reciclado con inclusión social o ley de envases. En definitiva, muchísimas leyes que hacen justamente a la protección de nuestros bienes comunes naturales y que también, de alguna manera, aportan a esta tensión que señalaste también en tu pregunta, sobre, por ejemplo, las agendas reivindicativas de otros movimientos. Sabemos que las expresiones de la lucha social en Argentina, no todas, de ninguna manera convergen en un núcleo común. De hecho, muchas veces operan de forma disociada, pero creo que también uno de los problemas más fuertes que enfrentamos es justamente la profundización de esa fragmentación de las luchas sociales, de las luchas populares. Y el estado de fragmentación de las luchas me parece que constituye un verdadero legado cultural que nos deja el proyecto político del neoliberalismo en Argentina. Y esto directamente, si lo analizamos por tramos poblacionales, específicamente en la juventud, me parece que se exacerba por 1000 este fenómeno. Entonces, necesariamente debemos generar mejores y mayores articulaciones para que la unidad de nuestros pliegos reivindicativos dé cuenta justamente de la potencia transformadora de la organización colectiva. Y el ambientalismo me parece que está embarcado en ese camino militante, pero por supuesto se presentan muchísimas barreras, muchísimas dificultades que truncan, por supuesto, este tipo de procesos. Actualmente, por ejemplo, en Jóvenes por el Clima nos encontramos trabajando en el desarrollo de políticas que, por un lado, respondan a la necesidad tan acuciante que presenta nuestro país frente a la crisis social y económica, de reducir los niveles de pobreza estructural, de achicar las brechas económicas, de apaciguar el efecto que tienen las desigualdades sociales. Y esto lo estamos haciendo con organizaciones sindicales, lo estamos haciendo con organizaciones de la economía informal o de la llamada economía popular, y también lo estamos haciendo con articulaciones a nivel internacional que abonan, digamos, a estas instancias, a estas apuestas. Yo particularmente, bueno, en este momento me encuentro preparando ya los últimos detalles para mi viaje a la Conferencia Mundial de Cambio Climático, la Conferencia de las Partes, organizada por Naciones Unidas, que se va a dar en Glasgow, en Escocia. Y ahí también, de alguna manera, queremos dar cuenta justamente del proceso de unidad de las luchas, no solamente argentinas, sino también latinoamericanas, tras justamente el pedido de ciertos reclamos que, por supuesto, también lo que hacen es solidificar este planteo, ¿no? Por ejemplo, el reclamo por el reconocimiento legítimo de nuestra condición de creadores ambientales en América Latina, es en definitiva una de las apuestas por las que estamos llevando todo este proceso adelante. Así que hay muchísimas cosas que puedo contar al respecto sobre la actualidad de Jóvenes por el Clima y sus procesos de incidencia política tanto a nivel local como a nivel internacional, pero me parece importante mencionar lo último. Sabés que, bueno, a medida que ibas hablando, y yo lo tenía anotado como uno de los temas para consultarte y para indagar en la movilización de hace 2 semanas, también trascendió bastante, incluso en medio de comunicación gráfico, esa
esa recuperación de esa consigna tan propia del movimiento popular, nacional popular en Argentina, cuando en tu intervención concluiste, creo, con patria sí, colonia no, a la hora de plantear la cuestión medioambiental, ¿no? Y la agenda medioambiental. Siempre en esto que hablabas también, de la fragmentación del neoliberalismo, de cómo muchas veces desagregando las demandas o desagregando los conflictos o desagregando las luchas, el neoliberalismo muchas veces tiene la capacidad de una por una darles un cauce y darles como un procesamiento para poder procesarlas al interior de la lógica hegemónica sin plantear cuestionamientos a la estructura de fondo, ¿no? Y en ese sentido, ese planteo, esto mismo que estás señalando anteriormente, y también de cara a la agenda global, bueno, ¿cómo crees, ¿no?, que se conjuga esto de la defensa de los intereses nacionales o intereses regionales con una agenda global medioambiental que muchas veces también puede tener alguna lógica de autonomización respecto a los intereses inmediatos de los pueblos, ¿no? Entonces, para hacerte esa consulta y al mismo tiempo seguir insistiendo esto de la reflexión respecto a la singularidad argentina dentro de este debate, ¿no? De este debate global. Muy bien, yo creo que la estructura narrativa del ambientalismo popular obligatoriamente incorpora una beta fuertemente anclada a la defensa de los intereses nacionales y regionales de nuestras naciones frente a los embates que significan los proyectos extractivos instaurados por agentes foráneos a lo largo y ancho de nuestro territorio que pulverizan por completo la integridad de nuestros ecosistemas y rematan a nuestros territorios. Y yo creo que esto está explicado muy bien en las teorías, en la teoría del pensamiento político latinoamericano sobre la ecología política particularmente, y tenemos grandísimos referentes locales, incluso referentes con quienes los progresismos y el campo, las expresiones del campo nacional y popular ha generado muchísimas tensiones, como por ejemplo Maristeles Vampa o Enrique Viale. Estos referentes nos hablan sobre cómo los proyectos de mal desarrollo que imponen las naciones del norte global a partir de sus agentes económicos, como lo son las multinacionales, nos llevan justamente a la agudización de las miserias sociales y, por supuesto, en ese sentido, el extractivismo y las formas en las que se somete a la naturaleza en América Latina a partir de las multinacionales contaminantes, a partir de estos agentes foráneos, realmente abonan justamente a lo que Walsh, por ejemplo, hablaba en su carta abierta a la Junta Militar, que obviamente tiene un anclaje local sobre lo que en ese momento el gobierno estaba perpetuando, pero que lo titula muy bien con el concepto de miseria planificada. Es un proyecto de miseria planificada para América Latina, el remate de nuestros territorios, la destrucción de nuestros ecosistemas. Y por eso me parece que incluso si hablamos sobre cambio climático específicamente, eh, me parece que es muy esclarecedor afirmar que patria sí, colonia no, en definitiva es una consigna ambientalista porque el subdesarrollo de nuestros países se traduce en el bienestar del norte global. El subdesarrollo del sur global es el bienestar del norte. Y esto directamente no es un dictamen que única y exclusivamente nazca de una convicción de tipo ideológica, sino que justamente me parece que también es importante afirmar que esta afirmación tiene incluso sus bases científicas en los últimos informes del IPCC respecto a cambio climático en Naciones Unidas. Cuando hablamos sobre la desigualdad de los impactos del cambio climático, me parece que se debe hacer mención de las asimetrías geopolíticas que se presentan en ese sentido, porque no es lo mismo el nivel de la virulencia que tiene el efecto de un evento climático extremo en Argentina o en cualquier país de América Latina y en un país central de Europa o en una sociedad norcéntrica.
porque las condiciones de resiliencia ambiental que tienen las poblaciones son sumamente desiguales entre sí. Entonces, en ese sentido, me parece que la defensa de nuestros intereses nacionales, la defensa de los derechos soberanos de nuestra patria, se colocan justamente en el centro de los nuevos discursos que empiezan a surgir del ambientalismo popular a partir de la irrupción del sujeto político joven en este escenario. Y también creo que, de hecho, ahora mismo estamos ante el preludio de un proceso popular muy interesante que se va a empezar a gestar a nivel regional, en el que los nuevos procesos de unidad popular de los países de América Latina van a incorporar de una manera sumamente protagónica la agenda ambiental. Aspecto que anteriormente no se dio, no fue dado. En el ciclo de procesos populares latinoamericanos más recientes de la década pasada, obviamente que lo ambiental estaba completamente postergado. No me parece que eso finalmente es inviable ante los nuevos episodios que vamos a atravesar, ¿no? Y creo que también a nivel internacional es interesante incorporar esta beta porque se relaciona con la historia de saqueo y la historia, sobre todo, de sujeción económica de nuestros pueblos, ¿no? Por ejemplo, una de las posturas que se lleva adelante para la conferencia de las partes en Glasgow este año es el reconocimiento legítimo justamente de nuestra condición de acreedores ambientales frente a nuestros acreedores financieros. Y Argentina actualmente vive un periodo dramático en cuanto al deterioro del tejido social que nos lega justamente como consecuencia principal la crisis económica que estamos atravesando, por el contexto de sujeción en el que nos coloca el tener un nivel de endeudamiento externo tan fuerte con organismos de crédito internacional que nos obligan a pagar a partir de la profundización de nuestras actividades productivas que son intensivas en recursos naturales porque son las que mayor capacidad de obtención de divisas tienen. Entonces hay una encerrona ineludible en la que nos coloca este contexto de sujeción económica a partir del mecanismo extorsivo de la deuda, que tiene una beta socioambiental muy fuerte, porque para pagar hay que destruir ambiente. Para pagar hay que ser intensivos con nuestros recursos naturales, hay que profundizar el aspecto primario de nuestra economía, que está situada en la periferia del mundo, y me parece que este es uno de los aspectos que se van a señalar con muchísima contundencia durante la conferencia de las partes, no solamente por nuestra parte, por los movimientos de la sociedad civil, sino también por algunos agentes propios que forman parte de los gobiernos latinoamericanos. Ojalá que haya una estrategia mancomunada para que este señalamiento cobre más relevancia durante la COP. La milonga. Ladies and gentlemen, the man. La milonga. Estoy tentado entre dos cosas, porque hay toda una beta para seguir describiendo el crecimiento, la articulación, el avance de esta temática y de los actores en la agenda, que creo que es muy importante, y hay otra con la que seguramente vos también te encontrarás, pero que a mí me interesa preguntarte sobre eso para indagar, ¿no? Porque creo que hay una serie de cosas que ya están disponibles para conocer, aunque hay que amplificar su visibilidad y su compartida. Pero te quiero hacer tres preguntas que yo te las formulo de una manera y vos seguramente te las encontrarás de otras en tu propia práctica y hablando con otros, ¿no? La primera es sobre lo que mencionaste antes, sobre la fragmentación de las luchas debidas o con fuente en el neoliberalismo. Respecto a eso, quiero preguntarte cómo ves, si eso es así o si acaso también a veces no sucede. Uno podría decir que quizás por su propia naturaleza de afectación local y por la lógica propia de la lucha reivindicativa, que quizás no toda la fragmentación viene del neoliberalismo, sino de la propia lógica y del marco conceptual, ideológico, desde la cual se presentan, ¿no? Entonces,
preguntarte, y si a veces no pasa que las luchas reivindicativas aportan a la lógica neoliberal, pero no necesariamente esa fragmentación surge del neoliberalismo, sino de una manera de concebir la propia lucha por parte de los actores, el altermundialismo, cierta mirada de las izquierdas, etc. Ese es uno. Después, seguramente más de una vez te habrán dicho que los intereses foráneos justamente son los que intentan, vía lo que se suele llamar a veces un poco de manera bruta, la agenda globalista, etcétera, que justamente lo que responde a intereses foráneos es la agenda ambiental, ¿no? Frente a la agenda industrialista, de inclusión social, etcétera, ¿no? Y también, si a veces no te han planteado que finalmente trabajar o militar, ser activista por el clima, es un punto de fuga respecto al tema central, que es el de el pleno empleo, el estado de bienestar, la industrialización, etc. Entonces, ¿cómo vivís eso? ¿En qué diálogo te lo encontrás? Yo sé que es todo un tema, ¿no? No se puede, pero seguramente tenés una percepción porque seguramente te toca estar en esos debates, sobre todo estando en Argentina. Quizás en otro país te sucedería menos, pero por la propia tradición política y social y de lucha reivindicativa en Argentina, ese tema tiene sus propias características, ¿no? Por supuesto, creo que la lógica de fragmentación no la podemos explicar única y exclusivamente a partir del análisis de un solo fenómeno y aislarlo de todos los otros factores. Por supuesto, creo que el germen de esta problemática se encuentra sobre el legado cultural que nos deja el neoliberalismo en América Latina, en Argentina, etcétera, pero también hay una idiosincrasia instalada en la configuración social de las luchas populares que abona al proceso de la división y de la fragmentación. Y esto tiene que ver con las pujas históricas por las definiciones conceptuales y más categóricas de los procesos ideológicos en Argentina, ¿no? Por ejemplo, si analizamos particularmente el campo de las izquierdas, nos encontramos con un sinfín de episodios en los que se profundizaron muchísimo las discordancias entre las distintas expresiones que en su momento obtenían por el caudal de participación social una capacidad transformadora realmente muy fuerte y que finalmente esa capacidad transformadora se vio truncada por la primacía de los intereses contrapuestos entre sus partes. En ese sentido, me parece que hay una épica muy fuerte que se imprime sobre el desafío monumental que tienen las expresiones de la lucha popular en Argentina por construir unidad programática y unidad, que no es lo mismo, pragmática. Unidad programática que realmente se coloca en este escenario como una utopía porque poder mancomunar a todos los intereses de las resistencias sociales en Argentina y en América Latina, por supuesto que presenta un desafío de escala sumamente masiva por el nivel de dificultad que presenta, pero me parece que igualmente tenemos algunas puntas de lanza muy, muy interesantes en el ambientalismo, porque, por ejemplo, si analizamos algunas expresiones de resistencia socioambiental, nos encontramos con casos exitosos realmente muy importantes, como por ejemplo lo fueron las luchas contra la megaminería en muchos de los pueblos del interior donde se quiso instalar, y a partir de procesos asamblearios en los que es muy difícil muchas veces generar consensos para determinar cuáles deben ser las hojas de ruta para desplegar estas batallas, finalmente se dieron resultados sumamente exitosos. Igualmente estoy poniendo ejemplos que no son comparables con el planteo macro que me haces, porque hacen justamente a la realidad territorial de ciertos espacios donde se desenvolvieron estas expresiones, pero me parece que igualmente eh, son interesantes estos casos en términos de cómo se configuran sus características políticas eh, por el fenómeno asambleario, digo, por este carácter que se imprime sobre este tipo de experiencias. Igualmente, también me parece que eh, con respecto a tu segunda pregunta, o no me acuerdo el orden, creo que era parte de la primera igualmente, sobre la caracterización y la percepción pública del ambientalismo en el imaginario colectivo de las militancias populares, hay, me parece, todavía un fenómeno que hay que desandar y que se relaciona con la definición de nuestra militancia como la imposición de un interés
que proviene justamente de estos mismos agentes foráneos que hoy en día en mi discurso me encuentro denunciando. Sobre todo me parece que los compañeros del peronismo son los que mueven muchísimo, algunos sectores del peronismo mueven muchísimo esta definición, que es que el ambientalismo es una agenda del norte global, ¿no? Y si bien hay una cuota de razón que le asigno a la construcción de ese prejuicio en el tiempo, me parece que hoy en día es un argumento sumamente pobre, falso por supuesto, y miope políticamente. Es de una miopía política muy fuerte. ¿Y por qué igualmente le asigno una cuota de razonabilidad a este planteo? Porque históricamente las expresiones con más visibilidad en la militancia socioambiental en Argentina estuvieron expresadas en la imagen de las organizaciones sin fines de lucro con filiales centrales en los países del norte global, y me parece que esto de alguna manera generó esa primacía del prejuicio sobre las organizaciones ambientales en sí en general, ¿no? Se universalizó la imagen de Greenpeace. Yo reivindico muchísimo a Greenpeace, por supuesto, pero se universalizó muchísimo la imagen de Greenpeace como la organización que defiende las ballenas en el Polo Norte y y no le interesa la pobreza. Y me parece que justamente hoy en día vemos que las militancias emergentes del ambientalismo muestran un rumbo narrativo completamente contrario al que demarca justamente ese prejuicio. Y creo que también, como decía anteriormente, es de una miopía política muy fuerte que uno de los enemigos del campo nacional y popular esté en la imagen del ambientalismo, porque si desde los progresismos y desde las expresiones de la lucha emancipatoria se eligen este tipo de enemigos por sobre los grandes grupos económicos que son verdaderamente los que atentan contra nuestras condiciones de vida, y me parece que estamos perdiendo el tiempo. También creo que es de una miopía política muy fuerte, porque es desconocer que los mapas de la pobreza estructural y de la miseria social coinciden con los mapas de la degradación de nuestros ecosistemas y de la destrucción de nuestros territorios. Es desconocer que existe una intersección muy fuerte entre las problemáticas sociales y económicas y las problemáticas ambientales. Así que me parece que hay que trabajar muchísimo para saldar esos puentes y generar un sentido común que realmente coloque al ambientalismo como un actor que forma parte de las filas protagónicas del campo nacional y popular de cara sobre todo al futuro. The damn champion. La milonga es He is ours tonight. He is here. Alfredo Citarrosa. la milonga. La milonga. Creo que va muy, muy en línea con esta última intervención tuya. Retomar. Entiendo que se nos cayó, ¿no? Sí. Así parece. Vamos a esperar. Ahí está. Sí, sí. Ahí está, Bruno. Perfecto. Después se edita, se hace la magia. Bruno, muy vinculado con esto último que planteabas a partir de la pregunta de Néstor. Bueno, el Papa Francisco como referente global, vamos a ponerlo en esos términos hoy, de la discusión respecto a la crisis civilizatoria en la cual, bueno, antes de la pandemia estábamos, quizás exacerbada ahora con la irrupción del COVID-19, pero Francisco desde hace tiempo, y principalmente a partir de su encíclica Laudato Si', justamente hizo una operación
sobre la agenda medioambiental, quizás poniéndolo muy en perspectiva global, y sobre todo tratando de, en el marco de la agenda verde que se le llama, ¿no?, en Europa, la necesidad de tener una articulación concreta y permanente entre lo que la tradición igual latinoamericana y de la teología de la liberación señala grito de la tierra, grito de los pobres, ¿no?, de Leonardo Boff. Y en ese sentido, bueno, preguntarte, ¿no?, ¿cómo ves la figura de Francisco en esta interpelación más en lo que tiene que ver con la incidencia en los procesos más de los foros internacionales, en su calidad de muchas veces, ¿no?, que se presenta o termina siendo como una referencia, un vocero, ¿no?, de los pueblos en ámbitos internacionales? Y al mismo tiempo plantearte, Francisco habla de diálogo intergeneracional en ese mismo texto, en la Laudato Si, de la necesidad de entablar un diálogo intergeneracional a la hora de pensar la agenda medioambiental. Bueno, ¿cómo ves también un tipo, ¿no?, de 85 años y su interpelación a la juventud permanentemente en esto de hacer carne estas luchas y estas discusiones? Bueno, creo que la disruptividad del fenómeno de Francisco es innegable respecto a cómo se viene gestando su discurso y la caracterización que hace de la crisis climática y ecológica, calificándola, me parece que también lo es en el mismo documento de la Laudato Si, lo marca como un rumbo suicida que ha tomado la humanidad. Y es interesante que haya un anclaje tan fuerte de su intervención respecto a la problemática ambiental con las problemáticas que hacen a, digamos, las preocupaciones sociales y económicas más importantes del mundo. De hecho, liga, por ejemplo, al cambio climático con los fenómenos vinculados a los ciclos acumulativos de la riqueza, habla sobre la cultura del descarte, sobre también los patrones que actualmente priman de hiperconsumo en las sociedades eurocéntricas, etc. Entonces, creo que en definitiva es muy interesante cómo se postula su discurso en sí. Obviamente el Vaticano tiene responsabilidades institucionales muy marcadas respecto al cambio climático, específicamente si hablamos sobre acciones en entidades privadas que forman parte de la industria de combustibles fósiles, etc. Hay, de alguna manera, hay responsabilidades concretas ineludibles, pero creo que igualmente su llegada al Vaticano lo postula como un actor disruptivo respecto a quienes lo precedieron. Entonces, me parece que en ese sentido hay un fenómeno muy interesante. Lo charlaba con Greta Thunberg, esta activista sueca. Ella también le parece muy interesante en sí que se postule de esta forma el discurso del Papa Francisco, y de hecho cuando le entrevistamos en Futurock, en la radio donde actualmente me encuentro trabajando, ella decía que es completamente reivindicativa su postura respecto a cómo se viene desplegando la figura del Papa en la lucha socioambiental. Simplemente me parece eso. Creo que es interesante también el anclaje con los movimientos populares que actualmente lleva adelante y esa articulación que tiene. Y en definitiva tiene que ser un actor que actúe positivamente por el protagonismo del sur global en las decisiones que hagan a las perspectivas de transición ecosocial que finalmente se coloquen mundialmente sobre la agenda de la conferencia de las partes, etc. Eso. Una última, Bruno, para ir cerrando. Háblanos un poquito de los jóvenes que participan en Jóvenes por el Clima, cómo son, cómo los ves, qué te dicen, qué conversan. Y un poco para cerrar esa pregunta también, ¿cómo te imaginás el movimiento en el futuro y cómo te imaginás a estos jóvenes en los próximos 5 o 10 años, o qué deseás al respecto? Bueno, nuestros compañeros y compañeras en Jóvenes por el Clima tienen perfiles muy distintos, no ideológicos, sino en sí de estilos. Me parece que actualmente es una
la base social de nuestra organización es sumamente amplia y diversa. Eso realmente me parece que es algo potable para cualquier movimiento. Y son muchísimos los intereses que también se desenvuelven en la organización en función de cómo llegan, en función de qué trayectorias tienen cada compañero, cada militante. Ahora, de hecho, vamos a ser 6 personas las que nos vamos a la conferencia de las partes, ahora en Glasgow, en Escocia, en Reino Unido, y ahí vamos a tener un trabajo realmente muy fuerte en equipo para llevar adelante nuestra perspectiva latinoamericanista y emancipatoria en términos de defensa de los intereses nacionales. Después, respecto a lo que me preguntás sobre la proyección de cómo vemos a los jóvenes en sí, actualmente me parece que hay una dificultad muy fuerte por penetrar sobre los intereses de la juventud por parte de nuestra dirigencia política, pero hay poco interés justamente en ver justamente cuáles son las necesidades y las preocupaciones centrales de nuestra generación en función de las problemáticas que nos atraviesan, ¿no? Y me parece que esa es una deuda muy fuerte que la dirigencia política debe asumir. Yo creo que Argentina tiene una juventud distinta a la del resto del mundo. Mundialmente podemos afirmar que las grandes transformaciones que llevaron adelante a conquistas sociales siempre se produjeron con el protagonismo de la juventud en la primera línea de batalla. Lo vimos con los procesos que, por ejemplo, se dieron con el episodio del Mayo francés, o localmente con episodios históricos como la reforma universitaria, el cordobazo, el desarrollo del movimiento piquetero post-estallido social del neoliberalismo en 2001, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que actualmente, si nuestra juventud, si los movimientos que hacen a la militancia juvenil, como el movimiento estudiantil y las distintas expresiones de la vida social y política específicamente de nuestra generación, si esas expresiones se vuelcan sobre la construcción del ambientalismo, me parece que vamos a ser capaces de construir el ambientalismo popular en América Latina más fuerte de la región. Eso. Bueno, Bruno, a ver, está silenciado Néstor. Bueno, de mi parte agradecerte el tiempo. Creo que, bueno, es un tema, con Néstor lo venimos charlando, que tiene muchas aristas, pero sí nos interesaba tener el cruce, ¿no?, entre la mirada y la agenda socioambiental también con la perspectiva de las militancias juveniles de Argentina, con esta singularidad que vos destacás como matriz, pero también como potencia, ¿no?, de las juventudes en Argentina, y bueno, en eso también considerábamos tu aporte como, de algún modo, representativo, como una voz que viene irrumpiendo, y nos interesaba poder conversar con vos, así que agradecerte eso, Bruno, éxito ahora en el viaje, y bueno, de mi parte, otra vez a disposición, y después estaremos compartiendo con vos el resultado de esta conversación. Nada más, Bruno, a lo mejor agregar rápidamente cómo se pueden contactar los jóvenes o la gente en general como Jóvenes por el Clima Argentina. Nos movemos principalmente por redes sociales. Pueden hablarnos por Instagram a la página de Jóvenes por el Clima Arg con una sola A en Instagram, y por ahí les vamos a estar contestando. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Bruno. Hasta la próxima. The dance show. La milonga es He is ours tonight. He is here. Alfredo Citarrosa.